Hola y bienvenidos a Spurek de Podcast. Hoy tenemos en el episodio a Jonathan Sánchez, fundador de Intelexia Agentic Technologies. Hola Jonathan, bienvenido. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy emocionados. La verdad es que esta plática que tenemos fuera de cámaras, a mí la tecnología me vuela la cabeza y pienso que hoy vivimos una etapa muy interesante. Pero antes de ir para allá, es muy chistoso porque Jonathan me decía, estoy trabajando con los jóvenes. Jonathan tiene 27 años, me parece una persona muy joven. Y entonces me salió la duda de qué mueve a una persona, o sea, cómo es Jonathan de niño, qué piensa, por qué termina en este tema ahora de tecnología y de innovación. Claro, pues creo que algo fundamental ha sido pues el hecho que tuve que irme a otro país a estudiar y entender la problemática que enfrentamos como mexicanos en otros lugares, ¿no? Durante ese tiempo me tocó hacer limpiezas en muchos lugares, literalmente limpié mi propia universidad, limpié hoteles, hospitales, mil lugares, ¿no? Entonces, el entender esa problemática creo que ha sido lo que me ha impulsado a buscar un cambio en México. Creo que México es un país que tiene, no lo tiene todo, le sobra absolutamente todo, ¿no? Entonces, con este desarrollo tecnológico he notado que pues las barreras de acceso se han reducido, ¿no? Entonces, creo que en definitiva eso es lo que me ha motivado, pues obviamente tengo dos hermanos que son pequeños, Julio, Dara. Julio tiene 22 años y Dara tiene 19, ¿no? Entonces, el hecho de yo poder influir de cierta manera en cómo es que ellos se puedan desarrollar o crecer, creo que es una de las cosas que más me impulsa. Y pues en definitiva lo que siempre se escuchaba, ¿no? De la fuga de cerebros de México, creo que estamos llegando a un punto en el que no es necesario, sino que muchos de los mexicanos que nos fuimos a Europa o a Estados Unidos a estudiar, estamos regresando. Y regresando con todo este conocimiento y con todas estas ideas para decir, ok, ahora cómo vamos a hacer que México sea una potencia a través de nosotros, ¿no? Igual ahorita podemos entrar un poquito más a fondo de una reunión que tuvimos el día de hoy, que fue con la ONU, y la verdad es que puedo ver que lo estamos logrando y en definitiva, pues muchísimas gracias por el espacio. Creo que esto va a llevar muchísimo a todo lo que estamos haciendo con nuestros programas y pues nada, aquí listo para todo. Es muy interesante, pero a mí me gustaría saber quién era el niño Jonathan. ¿Qué Claro, quería? ¿Qué soñaba? ¿Quería ser jugador de fútbol? O claro, sea, claro. Ok, pues ahí te va la locura. De verdad que ahí es cuando creo que todo está conectado por alguna razón. Siempre quise ser astronauta, ¿no? Siempre quise ir a la luna. Obviamente, pues pareciera imposible en ese tiempo, ¿no? Yo me acuerdo desde pequeño yo construía ciudades con todos mis juguetes y la interconectaba con trenes y Lego y aviones y todo eso. Y fíjate, nunca me lo había preguntado. Hasta ahorita es algo que estoy como recordando. Siempre me llamó la atención cómo funcionaban las ciudades, ¿no? Y cómo se generaba como esa eficiencia y esa interconectividad entre todo. Entonces, pues de ahí nació eso. La verdad es que ahora en donde estoy, pues son como más tema de negocios, pero creo que lo que siempre me llamó fue el espacio. Literalmente el poder llegar al espacio y la tecnología autónoma. Yo me acuerdo que jugaba así de que se cerraran las puertas en automático o que mi casa me hablaba o así como todo muy tecnológico, siempre fue como uno de mis sueños. Star Wars fue una de mis películas favoritas que toda la vida vi y la repetía, igual mini espías, el ver toda esa tecnología y ver justo niños, ¿no? O sea, que puedan usar eso y pues cambiar de cierta manera el mundo, creo que influyó en quién soy ahora. qué padre, qué interesante. Me contabas que ¿qué edad tienes cuando te vas al extranjero? ¿Por qué te vas al extranjero? ¿Cuáles son las circunstancias de tu salida de México Claro, claro. Me fui a los 18 años. La verdad es, saliendo de la preparatoria? terminando la preparatoria, inicié a trabajar en AT&T. Trabajé como unos 3 o 4 meses en atención a clientes para Estados Unidos. Fue la primera vez que empecé a hablar inglés. Ahí sentí como que me llamó más la atención el inglés. En ese momento no entendía muy bien inglés. Actualmente lo hablo muchísimo mejor gracias a esa experiencia. Mi mamá me dice, oye, pues ya es hora de que entres a la universidad, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Para ese tiempo yo ya me había comprado mi primer carro, un carro viejito que se me paraba en periférico a cada rato. Y después de eso, pues apliqué al TEC de Monterrey y no me aceptaron. O sea, no me aceptaron por la beca, reprobé el examen. Entonces fue así como de, pues ¿qué hago, no? Apliqué a la náhuac y en la náhuac iba a entrar para estudiar medicina.
Pero en ese tiempo mi mamá me dijo, oye, pues es que siempre has soñado con irte al extranjero, ¿no? Me dice, ¿te quieres ir? Y yo, pues sí. Y ahí hubo algo fundamental, nosotros creemos mucho en Dios. Y ella me dijo, pues ora y pregúntale a Dios si Él es parte de su plan, ¿no? Si Él lo permite. Y yo me acuerdo en ese momento oré y le dije a Dios, le dije, Dios, le dije, tú eres mi papá, Señor. Yo creo en ti como lo que dice la Biblia, ¿no? Que no nos preocupemos por qué hemos de comer o qué hemos de vestir, porque tú suplirás. Y en ese momento, pues nada más oré y dije, pues bueno, ya puse mi oración ahí, solo me queda creer, ¿no? Dicho y hecho, llega una persona que se presenta ahí donde mi mamá trabaja y le dijo, oye, no, pues es que conozco una persona que se encarga de universidades en Canadá y no sé qué, y así. Le platico a mi mamá de que yo me quería ir y le dijo, ay, pues vayan a verlo, ¿no? Para esto yo salí de la prepa, salí con un buen promedio de 9.8. No pasé el examen del TEC, pero salí como en promedio. Y después de eso fuimos a ver a esta persona, un canadiense de Lakehead University. Es la universidad donde apliqué al principio. Y él fue así como de, no, pues la neta es que me gusta muchísimo toda la idea que traes, o sea, yo te voy a echar la mano, ¿no? Yo creo, a la semana me llegó la carta de aceptación de la Universidad de Canadá y pues agarrar corriendo todo el tema de pasaporte, porque tampoco tenía pasaporte, tenía un mes para sacar todo eso y de verdad que fue algo sobrenatural cómo sucedió todo. Igual el tema de pasaporte, pude ver la mano de Dios, cómo se abrió en ese sentido. Me dieron el pasaporte el mismo día, ni siquiera tuve que esperar mucho tiempo. Y pues así fue cuando decidí irme a Canadá, me fui completamente solo, obviamente. Mi mamá me acompañó con una de sus amigas, me fueron a dejar y pues ya llegué la primera vez a la universidad, obviamente súper nervioso, sin entender qué onda con el idioma o cómo se estudiaba en otro país, ¿no? Y así fue como comenzó a los ¿Y 18 cómo la años. pagaste? La pagó mi mamá. Mi mamá me ayudó Tu mamá hizo el muchísimo, esfuerzo de pagar la universidad. muchísimo. De verdad que yo se lo digo siempre a mi mamá y se lo dije ayer igual. Le dije, cada diploma, cada logro que tengo es nuestro. O sea, no es solo mío, porque al final de cuentas ha sido fundamental en todo este proceso. ¿Tuviste chance de conseguir algún tipo de beca cuando te fuiste? O sea, era... Sí, sí, Al no. principio fue a Cien por darle. ciento, 100%. La verdad es que toda mi carrera no tuve ninguna beca. Incluso cuando hice la maestría en Europa tampoco tuve beca. Me ha tocado pues difícil en ese sentido de que literal todos mis sueldos directo. Directo, directo, porque no he dejado de trabajar desde que tengo 18 años. Desde que tengo 18 años, obviamente llegó el punto en Canadá en el que mi mamá fue así como de, oye, pues es que ya no puedo pagar. O sea, de verdad ya no puedo pagar. Y recuerdo un tiempo en Canadá que fue un momento muy difícil en el que fueron por lo menos 3 o 4 meses en el que comí puro pan con Nutella y Coca-Cola. Porque de verdad no me alcanzaba. Maruchans del Oxxo. Así, así, literalmente, ¿no? Y entonces pues era como sobrevivir de esa manera, pero mi mamá siempre me dijo eso, ¿no? Yo le marcaba y le decía, es que ya me quiero regresar. Me decía, no, o sea, ya estás allá, lógralo. O sea, y aunque te tardes 2 años, aunque te tardes 3 años, te vas a quedar allá y no te vas a regresar porque aquí no te voy a recibir, ¿no? Y obviamente pues como joven es difícil, pero ahora entiendo una palabra que ella siempre me dijo mucho. Ella por ejemplo, tuvo leucemia y fue desahuciada de leucemia en su tiempo. Resiliencia. Esa es la palabra favorita de mi mamá, ¿no? La capacidad del ser humano de levantarse de una situación traumática y salir adelante. Entonces, al final creo que las experiencias que vivimos en la vida son para definir en quién te vas a convertir. Y hoy en día puedo ver el por qué tuve que vivir todas esas experiencias y la importancia, ¿no? De la humildad, del entender que pues realmente todos somos humanos, ¿no? Que todos estamos en un nivel igual, sin importar de dónde vengas, pero todos tenemos la misma capacidad de sobresalir en algún momento. Está bien padre porque de repente no solamente habla muy bien de ti, habla Muchas muy bien de tu gracias. mamá. Claro, muchas gracias. Mis aplausos a la distancia. Para un papá es difícil identificar que hay una enorme diferencia entre impedir el crecimiento de nuestros hijos Claro, a dejarlos sufrir con amor. por supuesto. Es un término complicado. ¿Cómo dejas sufrir con amor? Pues sí, no. Los chavos, los jóvenes tienen que aprender a resolver sus propias situaciones, porque si mamá y papá o quien sea siempre está ahí resolviendo, pues podrías ver otra película diferente. Sí, mijito, regrésate, está muy complicado el rollo. Y entonces, pues hoy no estarías en donde estás, ni estarías haciendo lo que estás haciendo, ni tendrías esa pasión por lo que haces. Claro, O sea,
y lo que vale cuesta, no solamente dinero. Qué bonita historia y qué bonita historia la de tu mamá. Felicidades a tu mamá Gracias, gracias, Héctor. desde acá. ¿Qué te ayuda en esta etapa para mantenerte enfocado, para poder decir, no, yo no solamente voy a trabajar y voy a comer pan, sino acabando esto, me voy a ir por una maestría? ¿Qué pasa por tu mente? Claro, pues la verdad es que simplemente el hecho de ya estar en Canadá cambió algo en mí, obviamente, en el sentido de decir, ok, bueno, tengo la oportunidad que muchos no tienen, ¿no? Porque pues obviamente entiendo que los estudiantes en universidades aquí en México se van un semestre, se van 2 semestres, ¿no? Yo dije, bueno, tengo la oportunidad de realmente ser parte de otro país, en el sentido de que igual llegar a tener mi residencia, todo eso, ¿no? Entonces, obviamente la perspectiva comienza a cambiar, a pesar de que pues me tocó hacer limpiezas, pues el poder económico sí es más alto. Una vez que empecé a mejorar mi economía, porque me enseñó muchísimo a la administración, ¿no? Cómo Ya administrar sabías mi que dinero. podías sobrevivir con Maruchans del Oxxo. Literalmente, literalmente, ¿no? No necesitas Entonces, que ir al restaurante, estar sí, comiendo fuera, saliendo con tus nada, amigos a gastar y a beber que también se vale, pero pues hay que claro, tener un presupuesto y hay que ver por supuesto. cómo lo solucionas. Claro. Sí, no, y entonces en ese momento pues pasa eso. Yo de repente ya empecé a trabajar en mejores trabajos. Entré como ejecutivo de ventas para una empresa que se llama Norwood Sawmills. Para ese momento, obviamente, yo ya llevaba años practicando mi inglés, ya llevaba bastante tiempo, tanto que ya actualmente mi nivel de inglés no se reconoce a veces de nativo, lo cual es muy bueno y eso me benefició muchísimo al estar allá porque obviamente también al vivir ese tipo de situaciones en las que hablabas y te decían, ¿what? ¿No? Y no te entendían, ¿no? Entonces era forzarme a mí, grabarme, escucharme y repetir la misma palabra hasta que sabía que ya me había funcionado. Y ahí fue cuando entendí realmente que los estudios son importantes, porque gracias a esa universidad o que estudié allá me permitió trabajar como ejecutivo de ventas ahí en Norwood Sawmills, que es una empresa líder a nivel global para aserraderos industriales personalizados, que es decir, para que corten madera y construyas casas. Estando ahí trabajando en Norwood, pues obviamente me abrió mucho la perspectiva porque trabajé para empresas, o bueno, para Estados Unidos, todo Estados Unidos yo lo cubría Canadá, Latinoamérica porque era bilingüe, y para esto yo vivía en un pueblito que se llama Barrie, en Ontario, que está muy al norte de Toronto, entonces yo era de los poquitos que hablaban español e inglés. Entonces me tocaba llevarme a estos mercados y pues eso me permitió conocer a muchas personas. Yo a veces tenía llamadas hasta 25, 30 llamadas al día con diferentes personas de diferentes partes del mundo y eso me abrió mucho la perspectiva, ¿no? De realmente la importancia de los estudios, del por qué tener una maestría, cuando yo antes decía, es que no es una pérdida de dinero, ¿no? Y pues ahí creo que eso ha sido fundamental. Yo creo que el tema de comunidad y por eso mismo lo que hacemos actualmente, el cómo impulsamos a las generaciones más jóvenes e incentivarlas a entender que las comunidades son importantes, porque al final, justo en esta evolución tecnológica que estamos viviendo, entendemos que somos humanos por humanos y que hemos llegado a este momento por la humanidad, ¿no? A este momento en el que está revolucionando absolutamente todo, pero lo importante es quién es esa humanidad, ¿no? Creo que eso pues, se traduce hasta este momento. ¿Con qué tribu te involucras? Yo creo Tribu, que, no, o sea, ¿en qué ahora tú sentido? dices comunidad, Claro, sino cómo vas formando tú estas tribus de gente, estas claro. comunidades de personas con las cuales puedes ir viendo de la universidad a un nuevo trabajo. Y de ahí, cuéntame un poco de la maestría. ¿A dónde te vas? ¿Por qué te vas ahí? Claro, ¿Por qué escoges eso? claro. Pues mira, yo creo muchísimo en que no existen las casualidades. Creo que todo tiene un propósito. Creo que siempre las personas llegan por algo. Obviamente me ha tocado aprenderlo durante los años. En su tiempo no lo veía así. Vengo de visita a México. Yo ya estaba viendo súper bien. En Norwood Sawmills yo vendí casi 43 millones de dólares en los últimos 3 meses que estuve trabajando para ellos. Para ese tiempo estaba la pandemia. Empecé a perder miembros de mi familia. Perdí 5 personas en ese tiempo, entre ellos mi abuelo, mi primo, con el que era mi wow de todo. Y pues obviamente ahí puse como en una balanza, ¿no? Ya traía ese pensamiento, todavía no había tomado la decisión de, ok, pues el éxito que tengo o mi familia, ¿no? Entonces era así como de si pasa algo, si se va alguien más, lo puedo soportar o no voy a estar bien conmigo mismo por eso, ¿no? En eso decido venir a México, visitar a mi familia, a ver qué onda, después como de 2 o 3 años que no podía salir del país, porque Canadá tuvo un momento en el que cerró todas las fronteras.
Entonces, durante ese tiempo fue un momento muy difícil en el sentido mental, sobre todo, porque obviamente pues ya tuve que estudiar todo desde mi departamento, literalmente ahí solo en el departamento. Ya no podía ver a mis amigos. Canadá llegó un momento en el que si salías y te agarraban eran de que fines de 3,000, 4,000 dólares, ¿no? ¿Y de dónde vas? No, pues a la farmacia. ¿Y sacaste tu permiso en internet o qué onda, no? Y fue un momento muy, muy, muy complejo, difícil, que de hecho yo me acuerdo cuando recién llegué a México hasta me daba miedo los ruidos que escuchaba, ¿no? Y el supermercado, veía muchas cosas, veía mucho movimiento, después de un año de estar encerrado casi por completo. Y pues bueno, llegando aquí a México, nos vamos en BlaBlaCar y nos llevamos a un vecino, nosotros somos de Cibatay, tiene su casa, ahí nos llevamos a un vecino que él actualmente tiene una empresa de ciberseguridad con quienes actualmente colaboramos y son nuestros socios, de los más importantes de hecho, y él me dijo, oye, pues hay una maestría en Europa, te va a pasar el contacto, aplica, pues chance y te gusta, porque yo en ese tiempo yo estaba haciendo trading. Estaba con el tema de cripto, blockchain, NFTs, tuve mis coleccionables de Tus Disney. changuitos. Ajá, justo, de mis coleccionables de Disney. Compré uno en $50, lo vendí en 7,000, ¿no? Entonces, pues yo encantado de eso, dije, wow, dinero fácil. Y pues bueno, sucede todo eso y aplico a la maestría, me aceptan en la maestría y me voy a vivir a Europa. Me voy a vivir a Madrid, ahí en Salamanca. Estuve viviendo ahí justo pues dentro de la universidad. Conocí muchísimas personas que expandieron mucho mi panorama, entre ellos Jorge Tavares, que yo diría que es uno de mis mentores fundamentales. Él me dijo, soy bueno detectando gente. Y me dijo, yo creo que vas a lograr algo, ¿no? Esas pequeñas palabras marcaron muchísimo mi trayectoria, porque obviamente hizo que yo creyera más en mis capacidades. Pues bueno, así fue como inicié la maestría, y fue una maestría en blockchain y pues obviamente todo el tema de tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial, surgieron de eso. Pues bueno, después de superar todas estas barreras, fundas Intelexia. Sí, Cuéntanos un poco qué es eso, por qué lo claro, fundas y claro. cuál es el problema que resuelven. Por supuesto. Pues, de hecho, estando en Europa, me invita un amigo que conocí aquí en México, que él es de Suiza. Y me dice, oye, pues ven a visitar Suiza, pues ya estás aquí, pues recórrete acá, ¿no? Me dice, yo no voy a estar, pero está mi departamento y te puedes quedar ahí con mi mamá, ¿no? Ahí tengo la recámara. Y dije, pues sí, vámonos a Suiza, ¿no? Ahí voy con 50 francos en la bolsa, ¿no? Y llego a Suiza, y de la nada me dice, oye, hay un evento de estas cosas que te gustan de tecnología. Me mandó el link, me dijo, regístrate, y cuando veo, pues vi que era gratis. Dije, ah, pues padrísimo. Dije, ya está a 15 minutos de donde estoy, ¿no? Entonces dije, pues vámonos, ¿no? Para esto llego al evento y la verdad es que me sorprendió muchísimo todo lo que vi ahí. Obviamente, desde que entras, los registros, ¿no? De las huellas y los ojos. Dije, ah, caray, dije, ¿qué onda? O sea, nunca había ido a una conferencia en la que me hicieran todo este tipo de registros. Y cuando empiezo a ver los logos, pues ya veo logos de 40 más UN Partners, ¿no? Banco Mundial. Y empiezo a ver así, pues obviamente ya calibres muy altos, ¿no? Que yo no me esperaba. Y obviamente eso me sorprendió. Entre todo lo que viví ahí, pues conocí, por ejemplo, a Mecha, el robot que tiene como esas expresiones que puede mover los ojos y así. Y me acuerdo, me volteó a ver a los ojos y me dio miedo. O sea, me dio mucho miedo porque pues nunca había visto un robot y menos que me viera a los ojos, ¿no? Y que me sonriera y le hablaba en español y me contestaba. Y así, ¿no? Entonces empecé a hablar con ella, empecé a interactuar, empecé a conocer a todas estas personas. De repente veo cómo pasa un perro robótico de Boston Dynamics, que yo en la vida había escuchado de Boston Dynamics. Y entonces, pues mi cerebro empieza a explotar, ¿no? Obviamente ya venía con el tema de blockchain, que según yo era wow. Pues de repente acá veo que todavía hay más, ¿no? En eso empiezan a hablar de estas tecnologías, de cómo ellos ni siquiera sabían lo que iba a suceder cuando entrara al público en general, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención, y de verdad, y lo comparto así directo. Mi pensamiento fue, dije, ay, si el mundo, o digamos la élite del mundo, se está reuniendo y está hablando de esto, quiere decir que esto viene fuerte. Y dije, realmente Más casi o no hay menos gente. perdón que te interrumpa, Claro, claro. ¿en qué espacio de tiempo estamos hablando? Más o menos qué año estás, 2023. 2023, o Esto sea, fue hace un par de años. hace 2 años. Hace 2 años, y de verdad que todo se ha acelerado, es una locura. Hace 2 años, pues estaba ya, pues justo en el verano, en julio, me parece que fue junio o julio o agosto, por ahí fue. Pues obviamente ver todo este tema de tecnología, pues transformó mi mente.
Y fue cuando dije, algo tengo que hacer. Dije, algo tengo que hacer con tecnología. Y dije, pues marketing, ¿no? Que fue parte de lo que estudié. Dije, voy a hacer algo con marketing y utilizar Midjourney y así, ¿no? Llego a México y empiezo a hacer eso. La primera empresa que creé se llamaba J Marketing, ¿no? Así, todavía no sabía ni cómo hacer un nombre, ¿no? Era más enfocada justo solo en el tema de marketing. Después de eso me encuentro Marketing chatbots. digital, social media, o sea, le echabas la mano ahí a la banda a A manejar todo, sus redes. a todo, A así lo, todo lo que te literalmente. quisieran pagar, tú le entrabas. Y que tuviera que ver con imágenes e inteligencia artificial. Yo dije, eso es donde me voy a meter y dije, voy a ser pionero en esto, ¿no? Y hice mi primer video de inteligencia artificial, me tardé 17 horas en generar las imágenes, animar la imagen, poner sonidos. Te estoy hablando de eso, fue justo hace un año, 8 meses, antes de que todavía esto fuera como el boom público. Y de hecho me enfrenté mucho a eso, que yo le enseñaba a la gente, ay, es que la IA y así, nadie me pelaba, ¿no? Lo típico que llega a suceder. Y entonces, pues, comienzo a desarrollar chatbots, comienzo a crear agentes de inteligencia artificial conforme va pasando el tiempo. Actualmente Intelexia es una de las agencias más importantes, diría yo, en México. Estamos apoyando el tema de la legislación en México. Yo soy el líder regional para un programa que se llama Jóvenes Líderes de Inteligencia Artificial de AI for Good, que es una de las entidades de la ONU, que es justo donde inició el evento, donde todo creció. Pues ahora soy representante de este programa, el cual está buscando implementación de programas sociales. Entre ellos, uno de los programas dentro de Intelexia se llama Prodin. Prodin es un programa que desarrollamos a través de comunicaciones que hemos tenido tanto con la ANIA, que también soy miembro de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que fue fundada por Alejandra Lagunes. Y ahí voy justo a responder la pregunta, ¿qué es lo que buscamos solucionar? La solución es realmente, y creo que esto es importante, que los empresarios, que todos los que tienen negocios, lo mencionábamos hace rato antes de que iniciáramos el podcast, que el 98% de la economía mexicana son nuestras MIPYMES, ¿no? Entonces realmente es casi todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestra economía a prepararse para la era de la inteligencia artificial? Que obviamente estamos hablando de un mercado hipercompetitivo, ¿no? Y que ya entramos a un tema de geopolítica. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es que todas estas empresas, universidades, estudiantes entiendan que tenemos unas capacidades de desarrollo tecnológico que antes no habíamos tenido. Desarrollos de MVPs en una semana, 4 o 5 días, toda la estrategia de marketing, páginas web en 2 o 3 días, ¿no? Demostrar que tenemos esa capacidad tecnológica para ayudar a nuestras MIPYMES a que desarrollen productos digitales y se puedan internacionalizar de cierta manera, que es algo que está haciendo muchísimo Colombia, por ejemplo, ¿no? Entrando al mercado mexicano. Ok. Wow. Vamos a tratar de... Yo siento que soy una persona muy tecnológica. Es un tema que me gusta mucho. Pero me gustaría que nos explicaras como si tuviéramos 5 años. Claro, Y es algo que es un prompt que funciona por supuesto. Explícame como si tuvieras 5 años tal cosa. Explícanos de la manera más sencilla que puedas ver. Para nuestra audiencia, ¿qué es lo que hoy tenemos como inteligencia artificial? Claro, ¿De dónde viene esto? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? por supuesto. Pues, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Yo te puedo decir que realmente incluso mis programadores me lo han dicho. Tengo programadores en Alemania, tengo programadores pues realmente en la Unión Europea, pero justo con los que más cercanos son a mí, ellos me lo decían, me dicen, bro, I literally have como un problema existencial de desarrollador, ¿no? Porque pues obviamente ya realmente no están haciendo tanto con inteligente, más bien con a mano, ¿no? Algo que puedo ver es que posiblemente en los próximos 6 meses, un año, muchos de los developers pues ya no van a tener como tanta relevancia en ese sentido. ¿Y qué va a suceder? Que esa capacidad o ese requerimiento para poder entrar a ese tipo de desarrollo se reduce, haciendo que cualquiera que pueda utilizar español, inglés o cualquier lenguaje natural pueda empezar a desarrollar. A desarrollar. Exactamente. Te voy a regresar un poquito porque... explícanos qué es ChatGPT, o sea, Claro, toda esta tecnología, porque, y corrígeme si estoy mal, pero Gemini, ChatGPT, Copilot, todos corren en Large Language Models. por supuesto. ¿Puedes explicarnos así como muy simple? Claro, Porque creo que algo que nos falta a nivel cultural es sí, entender qué está pasando. claro, claro. No sé si te ha pasado, pero de repente ves a alguien que te dice, no, yo no voy a necesitar de eso.
Y mi generación tiene, no sé si la bendición o la maldición de haber vivido dos paradigmas similares al que hoy está pasando. Por supuesto. La llegada del teléfono celular y del internet a nuestras vidas, para los que somos millennials viejos, yo no soy millennial viejo, pero para los X o los millennials viejos y obviamente a los boomers, Claro. a los baby boomers, les ha tocado vivir la transición de un mundo que tú no te puedes imaginar, Claro. que es un mundo sin celular, es un mundo donde no te pueden localizar, es un mundo en donde Wow. para ver una película había que ir al cine Claro. y para cambiarle la tele había que hacerle así. Claro. Sí. Cuando llega el internet y el teléfono celular, yo era un chavo, poco más chavo de lo que tú eres hoy, pero me acuerdo mucho de ver cómo había gente que te decía, no, yo no quiero un celular, yo no quiero que me localicen todo el tiempo, yo no quiero ser parte de esto, Claro. para mí no es para mí. Claro. Llega el internet, igual me volvió a tocar, ya en el mundo laboral, platicar con clientes, platicar con empresarios que te decían, no, yo me anuncio en el radio, tengo, es Sección más, amarilla, tengo, ¿no? sí, tengo espectaculares, Claro. no, yo qué, es un sitio web, no, Por olvídalo, supuesto. no. Por supuesto. Me parece que estoy viendo una película muy similar Claro. Claro. con el tema de inteligencia artificial. Claro. Otra vez me vuelvo a encontrar con gente que no conoce, no usa, no quiere conocer la herramienta, no sabe. Sí. Y creo que el humano tiende a tenerle miedo un poco a lo que no conoce. Por supuesto. Y entonces, Por supuesto. ¿cuál es la primera reacción ante el miedo? Yo no lo quiero. Claro. Claro. Entonces, por eso voy a una explicación muy corta de, ok, esto que hoy, lo que la mayoría de los a lo que tenemos acceso nosotros, pues son a LLMs. Claro. Y luego quiero explorar tu mente acerca de Generative AI y cómo puede llegar eso a nuestras vidas, pero explícanos este tema del LLM, de lo que Claro. hoy conocemos todo de, pues búscalo, se está convirtiendo en la clásica, pues búscalo en GPT, no antes, supuesto. la frase era, búscalo en Google. Claro. 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 Sí. Explícanos un poco de eso. Pues digo, yo creo que la manera más sencilla de presentarlo sería como, yo le llamo el Genie, así le digo a mi inteligencia artificial, que realmente es como, imagínense que es literalmente como si fuera una persona que tiene acceso a todo lo que existe en Internet. Literalmente existe un espacio vectorial, que igual no me voy a meter como muy técnico en ese sentido, pero la diferencia es que antes se utilizaba data estructurada. Esa es la gran diferencia a comparación de ahora. Actualmente, o más bien la diferencia es que, por ejemplo, se categorizaba en decir animal, 4 patas, ¿no? Y solo te ponían los de 4 patas. Así. Dentro de un modelo de inteligencia artificial, Large Language Models, los acomoda de diferente manera. Es decir, por ejemplo, y esto me cuesta a veces un poquito de trabajo explicarlo, déjame pensar cómo lo puedo explicar. Que sea muy, muy sencillo. Haz de cuenta que la inteligencia artificial lo que hace es entender el significado semántico de la palabra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Okay? Lo que hace es no busca una categoría de qué es, o sea, de, ok, tiene 4 patas o tiene, sino que busca el significado de eso. Es decir, bueno, es un animal, es decir, es un ser vivo. Entonces, entiende que es un ser vivo. Entonces, cuando tú estás hablando de seres vivos, para la inteligencia artificial es más sencillo que entienda esa información, ¿no? La segunda pregunta... No, está bien. Eso es como que entendamos que estos Large Language Models son predictores de lo que viene y te contestan. A mí me gusta explicarlo como es tener el intern más tonto del mundo, Ok. pero que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti que tú le expliques. Porque también, Claro, si tú le das mal la instrucción, pues supuesto. lo que revuelve está mal. por supuesto. Porque es Claro. un inter tonto. Claro. Es un inter que le tienes que dar específicamente lo que necesitas, lo que quieres, cómo lo quieres y de qué manera tiene que ser el delivery de eso. Claro, claro. Y fíjate, justo en eso hay algo importante que se llama Space Latent Activation. No sé si alguna vez has escuchado de esa información. Realmente es justo ese tema de cómo le preguntas tú a la inteligencia artificial. El Space Latent Activation es algo que también existe en el cerebro humano,
que digo, sabemos que mucho de lo que se está haciendo en inteligencia artificial es una réplica del procesamiento de nuestros cerebros, que ahí entramos, por ejemplo, un proceso de AGI. Digamos que Generative AI es solo una parte del cerebro. Creo que se divide como en 4 partes del cerebro. Es como la del medio, que es la de comunicación, que es el Natural Language Processing. Solo se está desarrollando eso. Obviamente, para llegar a un modelo de AGI tenemos que desarrollar diferentes partes del ser humano o del cerebro del ser humano, que son la visión, el tacto, diferentes cosas, ¿no? Yo creo que obviamente Generative AI es parte fundamental, porque esto es lo que facilita el acceso a personas, que es justo lo que nosotros buscamos hacer. O sea, cómo podemos desarrollar tecnologías de la manera más eficiente, que sean 100% amigables sin importar la edad que tengas. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de la manera más antigua de comunicación que existe en el ser humano, que es literalmente el cómo hablamos, ¿no? Entonces, al nosotros utilizar Space Latent Activation, lo que sucede es que, digamos que en este mundo vectorial que estábamos platicando, que está flotando toda la información en tema semántico, tú haces preguntas muy específicas que van a generar que la inteligencia artificial diga, ok, mira, está justo la información aquí, ¿no? Entonces, si tú no haces la pregunta correcta, no se va a activar esa parte. Y un ejemplo muy burdo con el ser humano sería, por ejemplo, cuando te preguntan algo que ni siquiera te acordabas que tenías en el cerebro, ¿no? O sea, a lo mejor las tablas, ¿no? Digamos así, que 5 por 5 te llega rápido. Entonces, así es como funciona la inteligencia artificial, y por eso la importancia de cómo es que se le hacen este tipo de preguntas, ¿no? Sí. Podríamos estar horas en ese tema porque es fascinante. Yo les invito a que busquen toda la información posible al respecto y lo más pronto posible empiecen a interactuar con cualquiera de estos LLMs. ¿Cuál es el mejor? ¿Quién sabe? Tú sabes cuál es el mejor. Depende muchísimo de qué estés desarrollando. Yo, por ejemplo, mi GPT es el favorito porque me conoce perfectamente bien, pero, por ejemplo, si estamos desarrollando algún agente que va a tener comunicación con personas, yo diría que Claude es el mejor. Si, por ejemplo, tú quieres desarrollar un agente de inteligencia artificial que sea bueno en, por ejemplo, desarrollo de software, también utilizaría Sonnet 3.7, que es como la nueva versión. Sí, a lo mejor estaba haciendo como investigación, y fíjate, justo tú mencionaste esta información de, ok, cuando buscas en Google, existía antes algo que se llamaba SEO, que es Search Engine Optimization, que se utilizaba para páginas web. Ahora es GEO, que es Generative Engine Optimization. Entonces es como optimizas que tu página web aparezca a través de modelos de búsqueda de inteligencia artificial, que son Claude, que son GPT. Eso todo empresario debería saberlo. Exactamente, exactamente. Y es fundamental, porque obviamente justo tú lo mencionas. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando a través de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, obviamente la inteligencia artificial, al absorber esta información, va a entender mejor que una búsqueda de Google qué es lo que estás haciendo, porque volvemos a esto, que es el tema semántico. Entonces, la inteligencia artificial entiende más el proceso. Entonces, si tú, por ejemplo, describes, oye, necesito una empresa que sepa desarrollar modelos de inteligencia artificial, agentes que funcionen para mercadotecnia específicamente en tal área, que eso ya entramos a un tema de agentes verticales y horizontales, que es un poco más de especialización en el desarrollo de este tipo de tecnologías, que son diseñadas para procesos específicos y personas específicas. Entonces, obviamente es importante que se entienda justo ese tema para que pues, toda tu información sea relevante y se mantenga relevante. Probablemente en un futuro las páginas web dejen de funcionar, ¿no? Porque todo va a ser A eso iba. Claro. O sea, tú pagas, la mayoría de los empresarios pagan buenas cantidades de dinero en Meta, en Google Analytics, se hacen inversiones importantes de dinero porque lo que quieres es que cuando el usuario busque algo que tú resuelves, aparezcas. Por supuesto. El problema es que el usuario, poco a poco, no está pasando de golpe, pero sí ya hay data que indica que el usuario está empezando a migrar hacia cualquier LLM para preguntar y consultar, y en lugar de, voy a Google, que era como el estándar, ahora voy a que tú quieras, el favorito. Por supuesto. De todos los que mencionaste, pues, yo los más comerciales que conozco son, bueno, GPT, Gemini, el Copilot de Microsoft, Claro, o sea, que son como los que están más comunes para el average Joe como nosotros, que no están... Incluyéndome, porque yo no soy developer.
Entonces, pero bueno, claro, vives más en ese mundo, conoces a claro, Claude. En México poca gente habla de Claude, yo lo conozco porque en Estados Unidos dicen que es el más polite de todos los 100%, LLMs. 100%. Es el demócrata, ¿no? El que Y habla que pareciera como... que tiene conciencia de cierta manera. Ajá. Pero bueno, ¿cómo se va a hacer ahora para que te encuentren? O sea, Claro, para que el usuario encuentre, si tú vendes coches en el área X del país y el usuario busca coches en un sistema, ¿qué se hace para que te encuentren a través de la inteligencia artificial? claro, literalmente es un proceso de GEO. Hay algo que se llama un MCP, no sé si han escuchado de eso. Necesitamos, acuérdate que aquí todo lo tienes que Ok, explicar, como decía un founder que me cae muy bien, tienes que explicarle a la gente, un labrador tiene que entender lo que está explicando, claro, entonces, claro. así súper simple, cuéntanos. Súper. Pues realmente es justo eso. O sea, ¿cómo logramos alimentar los modelos de inteligencia artificial con información de tu página web? El copywriting es y siempre será fundamental, sobre todo por el tema de sesgos. Es necesario que toda la información de tus servicios esté limpia dentro de la página web. Obviamente, digo, no voy a contar el secreto de cómo No, es que claro, funciona. no, pues el chiste es que vayan y te paguen, pero Claro, ustedes lo sí, sí, hacen. sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos aseguramos de que estas inteligencias artificiales, al absorber la información de tu página web, esté estructurada y esté correcta. Para que cuando te busquen, pues seas como de las primeras opciones que estén disponibles. Obviamente, todo esto tiene que ver con un proceso de desarrollo web, que no es solo de que ahí tienes una landing page, ya funciona, ¿no? Realmente es todo el tema de generación de contenido, que igual ahí entramos con temas de automatización, de cómo generamos ese contenido para que tu página se mantenga relevante y se mantenga activa, que eso es fundamental. Entonces, digamos que es un proceso así en el que la información tiene que estar correcta, entramos nosotros, lo conectamos y listo. En Intelexia lo hacen. Claro, Quítate de problemas. exacto. Busca a los amigos de Intelexia para que te optimicen no solamente tu página, sino tus redes sociales y todo lo que tiene que ver cómo el público te encuentra hoy, Sí, porque estamos viviendo en un paradigma diferente. por supuesto. El que llegue primero y lo haga primero va a tener la ventaja. Exacto. Igual que el que tuvo el SEO primero, el que pudo incorporar a su página de internet. Hace 2 años hablábamos de cualquier landing page, y todo es, pues córrelo por el optimizador del SEO, a ver qué Claro, dice, cómo sale, para ver qué le cambias para que te aparezcas en las primeras búsquedas claro, sin lana y luego metiéndole lana. por supuesto. Muy interesante. Creo que es un negocio increíble que seguramente la van a sacar del parque porque hoy vivimos en ese mundo en donde la gente se tiene que empezar a involucrar en todo en todas estas tecnologías que van a cambiar la manera no solo en cómo hacemos negocios, sino en cómo vivimos. Por supuesto. Vamos a pasar a la siguiente parte en donde nos contabas y ya hablábamos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Sí, ¿Qué significa esto y por qué México tiene que tomarlo como prioridad estratégica? claro. Pues digamos, la Alianza Nacional fue fundada por Alejandra Lagunes, una ex senadora. Ella, pues obviamente, ha sido una líder muy visionaria y una de las razones por las que la admiro demasiado es eso, que ella ha entendido que justo esta tecnología va más de un tema técnico, sino un tema revolucionario en la existencia humana, que eso es, creo que es fundamental entenderlo. Lo que ha hecho la ANIA ha trabajado con UNESCO incluso en algo que se llama RAM, que es un Readiness Assessment Methodology, que literalmente es estudiar el estadio actual de diferentes países, posicionando a México entre los 60 países que ya lo tienen listo. Y en base a este proyecto es donde se está construyendo el tema de la legislación de inteligencia artificial. Obviamente, actualmente Alejandra ya no es parte de la legislación activa del país, pero todo lo que se trabajó dentro de la ANIA se está manteniendo. La ANIA incluso es como un estándar de gobernanza a nivel global en el tema de desarrollos éticos de inteligencia artificial, lo cual es fundamental, que igual podemos platicar un poquito más de eso, de cómo es que se está buscando desarrollarlo. Y pues realmente es eso, ¿no? El cómo vamos a legislar esta tecnología para proteger a nuestras poblaciones, que creo que es una de las de lo más
fundamental, diría que es fundamental en sí. Se ha trabajado todo esto con el Senado de la República. Actualmente dentro del Senado ya existe una comisión de inteligencia artificial que está liderada por Rolando Zapata, el senador. Pues bueno, eso es lo que la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial es. Pues viene algo nuevo con la ANIA, en el cual estamos creando un proyecto en el que podamos ayudar a personas que no son desarrolladoras a justo empezar a desarrollar todo este tipo de tecnologías. Van a existir diferentes niveles dentro de la ANIA, pero pues bueno, eso ya es algo que no se puede contar todavía, pero que en nuestro evento que tendremos en Ciudad de México, Ledger Leaders Week, estará Alejandra justo como una de nuestras speakers y platicará de este tema de hacia dónde es que vamos a dirigir la Alianza Nacional. ¿Es a finales de mayo el Leisure Leader Week? Sí, es el 17 al 23 me parece de mayo. Sí. Encantados, qué padre. Ahora que hablamos de legislación y de inteligencia artificial, entra obviamente desde que está la inteligencia artificial el tema de la ética. Por supuesto. Desde está haciendo la tarea por ti, le escribe un mensaje a tu jefe por ti, hasta tu novia, novio, lo que sea, tu significant other. Claro. Todo lo puede hacer el LLM, la AI, Claro. mucho mejor que tú. Por supuesto. ¿Cómo están viendo el tema ético y cómo ven el tema de qué va a pasar cuando pues esta inteligencia artificial generativa llegue y vuelva pues muy obsoleta el uso humano? Claro. Pues bueno, creo que ahí realmente la pregunta es cómo nos vamos a adaptar nosotros a lo que ya existe. Ya estamos en ese punto en el que obviamente los outputs de inteligencia artificial ya son demasiado avanzados. Creo que obviamente, y digo a todos nos ha pasado que ya hay muchas cosas de trabajo que hacemos que la inteligencia artificial puede facilitar. Tanto generación de contenido como hacer una presentación, una página web, que la neta no es algo que disfrutemos mucho. Entonces, creo que en ese sentido, pues al final de cuentas, va a llegar un momento en el que estas tecnologías van a desarrollar esa información por nosotros y no nos va a pesar que ellos lo estén haciendo. En el tema de la ética, creo que sí es un tema muy importante, sobre todo, igual algo que ya habíamos mencionado, el tema de robótica. Creo que es algo muy interesante y justo igual estoy tomando un curso ¿cómo se llama? En desarrollo de semiconductores también. Creo que es importante que todos entendamos, aunque sea un poco de las tecnologías, aunque no seas experto en inteligencia artificial o un experto en blockchain, experto en el hardware, es importante que tengas conocimiento de todo esto. Esto es algo que yo les digo absolutamente a todos. Reitero, no soy programador, estudié negocios, ¿no? Como implementado, tecnología implementada en este tipo de situaciones. Y les digo a todos siempre eso, es bueno que se involucren en este tema porque nos concierne absolutamente a todos, ¿no? El tema tecnológico. Creo que el tema ético es fundamental en el sentido de que como pueblo tenemos que ser escuchados hasta dónde vamos a llevar este desarrollo de tecnología en el sentido de que qué tan autónomo podemos llegar a ser, ¿no? Por ejemplo, equipos de ventas, o sea, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se tiene que automatizar. Creo que eso va a depender muchísimo de la ética de una persona, más que de la ética en sí de la tecnología, porque no existe una ética dentro de esta tecnología. Entonces, eso entra del lado del humano y obviamente del lado legal, que es cómo es que el gobierno va a refrenar el sentido de hiperautomatización, ¿no? De, ok, mira, ya vamos a automatizar toda una empresa, entonces van para afuera todos. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Va a entrar a UBI? O realmente qué es lo que va a suceder con ellos? Porque ahí también ya entramos en un dilema. Te voy a suspender un segundo. Claro. Explícanos UBI. Okay. Para la audiencia. Claro. Sí, bueno, UBI. Porque aparte, como lo diste como una salida, es importante que la gente entienda. Claro. UBI es Universal Basic Income, es lo que significa. Entonces es un ingreso universal para toda la población que reciban un acceso económico cuando obviamente pues, suceda algo así, ¿no? En el que no haya suficiente trabajo para todos. Y por eso creo que la importancia de los programas que estamos implementando en México y justo tuvimos una reunión con la ONU el día de hoy en el que hablábamos de la importancia de México en el juego geopolítico de desarrollo de tecnologías emergentes y la importancia de nosotros como mexicanos establecer el estándar que se va a utilizar en Latinoamérica, realmente porque pues sabemos que Estados Unidos ya tiene su tema, ¿no? Ya están con todo el desarrollo computacional, tenemos a la Unión Europea que están muy en el tema
legislativo y protección de datos, tenemos a China en hiperautomatización. Entonces, lo que nos preguntábamos nosotros es qué va a ser diferente a Latinoamérica o qué nos va a hacer especiales en ese sentido. Y a lo que todos llegamos es esa conclusión de decir, ok, ¿cómo Latinoamérica no va a permitir el reemplazo de sus poblaciones, sino tener algo que es AI en Human Augmentation? Para que obviamente todo nuestro output sea multiplicado y sea un output con desarrollo y creatividad humana y al final de cuentas que no se pierda, ¿no? Qué miedo. O sea, porque ya estamos también hablando entonces de implantes, de robótica implantada en los cuerpos superhumanos. Sí, que ahí entra un tema de ética muy fuerte. Regresamos al tema de la ética, regresamos al tema de la carrera del dinero, la carrera del armamentista, vas a tener ejércitos de superhumanos. Por supuesto. Que te pueden llevar. Y me gusta mucho, hace poco escuchaba una conferencia, no recuerdo quién estaba, pero hablaban de hay dos tipos de humanos, los que creemos que la inteligencia artificial va a ser el UBI, el Universal Income, es como una de las cosas más importantes que de repente se ven. Claro. Pero también está la otra parte en donde se habla de Terminator. Claro, por supuesto. No, o sea, si eres de la rama de los de Terminator, pues pásatela bien, nos quedan 10 años. Claro, por supuesto. Si eres del otro lado, pues te quedas acá pensando que, pues sí, vamos a vivir en un mundo mucho más cómodo en donde tal vez, y ahorita quiero ir a ese tema, tal vez nuestra salud mental se vuelva hiper importante. 100%. Porque ya no estás con una angustia de qué voy a hacer, de dónde y cómo nos vamos a cuidar para que esa libertad no nos lleve al libertinaje, al aventarnos a la mierda, que esa es la verdad. Cuando no tienes nada que hacer, no tienes nada que preocuparte. Claro, sí. Sí, y de hecho, ahí, fíjate, es un tema que estábamos platicando, que es literalmente la pérdida del valor humano. O sea, que puedas perder tu valor, ¿no? Pues ya no tengo trabajo, ya no tengo nada que hacer. Entonces, creo que es importante que hablemos de estos temas que son súper incómodos, porque ya estamos ahí. O sea, realmente ya entramos en un punto de inflexión a nivel global, en el que ya no se trata de quién sabe programar, quién no sabe programar, sino quién es el mejor estratega, quién es el que mejor sabe jugar las cartas en este sentido. Entonces, es importante que como latinoamericanos aprendamos cómo unificarnos. Algo que se está desarrollando en México, igual uno de los miembros de la alianza son Celestial Dynamics. Ellos son los únicos partners de NVIDIA en México y ellos tienen infraestructura crítica a nivel nacional en desarrollos de inteligencia artificial y son, justo entrando al tema del Large Language Model, son los únicos que están desarrollando el primer Large Language Model entrenado con datos 100% mexicanos. ¿Por qué 100% mexicanos? Volvemos al tema que decíamos, que la inteligencia artificial entiende el contexto. No entiende en sí como cada palabra significa tal, sino entiende el significado semántico de ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo que se está buscando hacer es que esta inteligencia artificial entienda la problemática mexicana en base a datos mexicanos, para que no haya sesgos, para que no haya alucinaciones de una problemática china, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué tanto se sesga un LLM? ¿Qué tanto se puede sesgar un LLM? Uy, pues... O sea, los creadores, OpenAI, Microsoft, claro. Claude, los creadores de Claude. Claro. Todos estos, ¿cuál es su capacidad de sesgar el modelo? Por supuesto. Pues mira, realmente todo se basa en los datos. Todo es los datos. O sea, ¿qué tan buenos son los 100% datos? 100% sesgable. 100%. Y justo. Y si tú, por ejemplo, ahorita le dices a ChatGPT, le dices, oye, cuéntame la historia del año 2045 cuando México se liberó de la, no sé... de la tiranía de la invasión americana. Ajá. Exacto. Y te va a contar toda la historia. Entonces, todo eso está sesgado. Todo eso no es real. Por eso ahí entramos a lo que le comentábamos hace rato, el Space Line Activation. Y es donde tenemos que entrar con cómo entrenamos a nuestro personal para que hagan las preguntas correctas y ellos mismos no creen esos sesgos o esas alucinaciones que pueden suceder a través de las preguntas. Pero mira, vámonos muchos años para atrás para que no caigamos en ninguna controversia política actual. Pero si yo le pregunto o si yo leo sobre Maximiliano, sobre Miguel Hidalgo, ¿no? Figuras históricas relevantes por X o Y en la historia de este país. Claro. Voy a encontrar literatura de muchas. Voy a encontrar literatura en donde pintan muy mal al cura Hidalgo y voy a encontrar literatura en donde pintan muy bien al cura Hidalgo. Y realmente, pues yo no sé
Claro, como era el cura Hidalgo. por supuesto. El LLM está programado con cierta información. Y Claro, eso es algo, pues que también los usuarios tienen que saber. claro, Sí hay que confiar mucho, sí. Sí es, como hablábamos hace rato, un intern que puede hacer y resolver un trabajo muy complejo, muy rápido. A lo mejor es como tener 1000 interns al mismo tiempo. por supuesto, O 10,000. por supuesto. Pero también hay un sesgo. O sea, Claro, no se puede dejar el humano de un buen libro, claro, de platicar con un amigo, claro, de buscar otras formas de recibir la información porque no puede tener un sesgo. es Las correcto. compañías creadoras de... Se me viene a la mente una película futurística en donde, pues, Enron, o sea, alguna compañía domina el mundo. ¿Por qué? Pues porque domina la información. Claro, por supuesto. Sí, Entonces, pero tú que eres experto, dices, pues sí, la verdad es claro. que sí lo pueden sesgar. No hay manera de que nosotros comprobemos que lo que está diciendo es verdad o no. O sea, O sea, sí, porque tienes otros medios. claro, Pero claro, si claro. si tu vida se basa en GPT o tu vida se basa en Gemini o tu vida se basa en una de estas compañías, pues la gran mayoría de la información la vas a encontrar bien, pero Claro, hay un sesgo. Puede por ser supuesto. político, puede ser 100%. de muchas otras formas. 100%. Y digo, es uno de los riesgos más grandes que enfrentamos como humanidad en el sentido de manipulación de masas, ¿no? Eso es fundamental. ¿Qué es lo que se haría en este sentido? Existen otro tipo de agentes de inteligencia artificial que funcionan para identificar este tipo de sesgos. Es decir, agentes verticales, perdóname, horizontales, que están especializados en detección de alucinación o sesgos. ¿Qué es lo que hacen estos agentes? Literalmente, una vez que hay Te una voy a volver a respuesta, interrumpir y ahorita regresamos a la gente. Cuando hablas de alucinaciones, literalmente que el LLM empieza a generar historias contenido, historias que que no no tienen nada existen, que ver. que no tienen ni idea de dónde salió, ni es más, le preguntas de Sin dónde hongos ni salió, nada, nomás así, alucina. así, literalmente. Y le preguntas dónde salió, ay, una disculpa. O te dice, no, pues de tal historia y te avienta otra alucinación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues esta Agentes, gente, perdón que te interrumpí, pero estaba explicando cómo hay agentes sí, que verticalmente van buscando. exactamente, que están especializados solo en el tema de sesgos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta gente? Va a investigar justo en bases de datos, internet, digamos, la información que ya se tiene en Wikipedia, información que ya se ha utilizado. Y en base a eso te va a decir, ok, esto es verdad, esto no es verdad, que Gemini, por ejemplo, lo llega a hacer, que te aparecen hasta los hyperlinks de la ¿De información que dónde lo encuentra? encontró de internet, así. Entonces, por eso es importante que cuando estés haciendo ese tipo de trabajos, a lo mejor de investigación, utilices agentes de inteligencia artificial que estén especializados en investigación y que tienen información relevante de universidades o que están entrenados en data específica. Y no, por ejemplo, agarrar Claude, que ni siquiera está conectado a internet, y pedirle que te cuente historia de De cuando la llegaron. Revolución Americana, no se lo vas a Exactamente, ver. porque no te va a decir. Probablemente Te sí va a te dice decir. gran parte de, pero hay un gran riesgo de que exista algún tipo de alucinación con ellos. Y ahí vamos a brincar, ya vamos a empezar a cerrar porque nos podemos quedar horas. Para mí este tema me encanta y yo creo que hoy la gente está muy ávida de estas herramientas, de estas historias, de conocer un poco más cómo va a impactar su vida. Jonathan es una de las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar que está, si fuéramos partido político hay de centro, de izquierda y de derecha, tú estás totalmente a la derecha. Tú piensas que esto ya está, ya va muy adelante. En el centro todavía encuentras a muchas personas que piensan de sí vamos para allá, pero vamos despacito y ahí vamos y vamos cambiando. Claro, Yo vivo entre más hacia la derecha en el tema que no nos estamos dando, no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. exactamente. Si cupiera no estamos viendo que la revolución viene muy rápida, Sí, que no se va a parar y que nos va a pasar por encima si no hacemos algo rápido. exacto. En todo esto, estás metido, primero, ¿sientes que estás como esparcido en muchas cosas o te aprovechas de tu juventud para poder lograr todas esas cosas? Digamos que, digo, por el giro en el que estoy, incluso yo me lo he preguntado, ya no sé si estoy en política, si estoy en negocios, si estoy involucrado en todo este tema. Creo que la revolución vino a transformar absolutamente todo, tanto el cómo se hacen los negocios, el cómo se hacen los gobiernos, que ya entramos en un tema de GovTech, pero extrañamente todo está conectado, absolutamente todo está interconectado.
ya que la inteligencia artificial va a entrar en absolutamente todo lo que conocemos. Todo lo que conocemos, desde restaurantes, supermercados, tu teléfono, tu computadora, tu propio negocio, posiblemente los semáforos, cómo funciona el gobierno, la eficiencia operativa en eso. Entonces, digamos que todo está interconectado en ese sentido. Yo como líder regional del programa de la ONU, pues obviamente me toca supervisar diferentes proyectos. Todos estos proyectos están en diferentes áreas, obviamente, tanto en áreas como salud, área como desarrollo de negocios. Entonces, creo que es importante como el poder conocer, a lo mejor no la especialización al 100%, pero entender cómo es que se está dirigiendo toda esta, ¿cómo se llama? Revolución industrial. Entonces, pues sí, digamos que yo creo que hay algo que nosotros le llamamos los AI Generalists y son posiblemente el futuro de los profesionales, que son personas que tienen la capacidad de manejar diferentes áreas, como lo que decíamos, ¿no? De toda tu empresa y pues la vas a manejar tú solo a través de diferentes agentes de inteligencia artificial. Entonces yo creo que sí es como en parte estar en todos lados en este tema de revolución, pero todo tiene que estar dirigido al ser humano. O sea, cómo se desarrollan estas tecnologías enfocadas en el ser humano, cómo se utilizan estos modelos de gobernanza que ya se han planteado por la Alianza Nacional y también cómo llevamos todo el tema ético de los desarrollos, ¿no? Y cómo protegemos a nuestras poblaciones vulnerables, que pues, obviamente hablamos de religiosos, indígenas, LGBT, o sea, todo este tema que al final también se prestan a los sesgos, que justo es lo que hablábamos, ¿no? Que ahí ya entra otro tema de sesgos, que es realmente sesgos que vienen de parte de la información que han recibido de los seres humanos, que es todo el tema que hemos tenido de racismos, clasismos y ese tipo de cosas, que también es un tema fundamental que se tiene que abordar. Te voy a regresar un poquito a cómo te cuidas tú para poder hacer todo esto que haces. ¿Cuáles son tus rutinas? ¿Cómo cuidas tu salud mental? Una de las cosas que a mí me gusta darle más a las audiencias es, yo creo que cualquiera que oiga este podcast va a decir, wow, este cuate va a 1000 por hora. Claro, sí. Eh, y está bien, es la era de ir a 1000 por hora, tienes la edad de ir a 1000 por hora, pero también hay un tema de cuidado mental, de cómo cuidas tu cuerpo, cómo te cuidas tú, para poder estar haciendo tu mejor versión en cada uno de estos escenarios. Claro. Contémoslos, pero por lo menos hay 5 o 6 escenarios en donde Jonathan está jugando un papel diferente. Eres empresario o emprendedor con el negocio y eres el director, pero también haces operaciones en la compañía, pero también estás en el Senado, con cosas de la ONU, con estas asociaciones. Pues digamos que, o sea, realmente lo que hago es como supervisar los proyectos. Ya me tocó vivirlo, ya me tocó trabajarlo, entonces ahora lo que hago es entrenar a mi equipo en cómo lo haría yo, ¿no? Entonces, ok, mira, se hace de esta manera, utiliza esta tecnología, te va a facilitar el desarrollo de la página web, te va a facilitar hacer la mercadotecnia, puedes automatizarlo de esta manera, para agentes de IA utiliza esto, como ese tipo de cosas. Perdóname, la pregunta era, la salud mental, algo, ¿Cómo te cuidas tú? claro, claro, O sea, claro, entiendo que delegas. O sea, todo esto que me acabas de decir es, bueno, pues hoy tengo un equipo en el que delego. por supuesto. ¿Qué más haces? Mira, ejercicio para mí es fundamental. O sea, realmente irme al gym 1 hora, 2 horas al día es súper importante. Estoy súper bronceado. También disfruto muchísimo el estar en la alberca trabajando, escuchar mis podcasts, relajarme. O sea, realmente trato de relajarme muchísimo. Creo que algo fundamental también conmigo es la oración. El estar orando. Tengo grupos de oración que de hecho igual están miembros de donde trabajo, de todo lo que hacemos, también hay muchos que se integran a este grupo de oraciones. Creemos que estamos viviendo un tiempo muy complejo en la humanidad. Creo que es importante que existamos actores como mi equipo, que ya los conocerán, que todos estamos en lo mismo. Estamos involucrados en diferentes áreas, yendo a universidades, yendo a dar pláticas en todos lados, porque creo que uno de los papeles fundamentales que estamos jugando ahora es el esparcir la voz de que esto se está acelerando y de que es necesario que seamos un equipo porque yo solo no me puedo llevar todo. Es imposible que Intelexia se lleve todo el pastel, ¿no? Entonces necesitamos más agencias de automatización, necesitamos más empresarios que entiendan estos modelos, necesitamos más empresarios que se enfoquen en una sola área. Actualmente, pues lo reitero, nos está tocando a nosotros el esparcir la voz.
Y yo diría que también es importante que no le tengamos miedo a esto, sino al contrario, que tenemos que tomar como la batuta de lo que viene y de cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, pues obviamente yo los invito a todos que se acerquen a lo que nosotros estamos haciendo, que conozcan cómo es que trabajamos por dentro, que es algo que tenemos muy abierto, para que también puedan adaptarse a eso. O sea, realmente lo que hace la inteligencia artificial es reducir muchísimo el tiempo de trabajo en muchas áreas. O sea, yo te estoy hablando de que antes me tardaba a lo mejor una semana en hacer algo, ¿no? Un diseño o lo que sea. Ahorita lo hago en 40 minutos, 30 minutos. O sea, realmente ya ni siquiera trabajo tanto como antes lo llegaba a trabajar. Y de hecho creo que eso es lo que me emociona más que nada, la eficiencia operativa a la que podría llegar en cierto momento. Actualmente creo que todavía estoy descubriendo hacia dónde nos vamos a dirigir, sobre todo yo, mi agencia, y todo mi equipo, porque pues obviamente lo que queremos es generar un impacto que al final pues ayuda a nuestras poblaciones y que permita que México no se vaya al vacío en esta revolución, en el sentido de perder eficiencia. En resumidas cuentas, tienes una práctica espiritual, Sí. haces ejercicio, Sí, te cuidas. Eres el niño que quería ir a la luna. sí. Vas a 1000 por hora. Seguramente voy a No, llegar. no, no te pierdas el camino. Claro, O sea, yo te escucho y de veras que lo que me cuentas me emociona muchísimo. por supuesto. Se ve la pasión que tienes y lo que haces. Yo te diría, y por eso iba a la pregunta de cómo te estás cuidando tú. Claro, claro, claro. Seguro vas a llegar a la luna, ¿eh? Seguro. Por tu edad, por las circunstancias globales y porque aparte tú estás metido en todo eso y eso es lo que quieres. Por supuesto. Yo creo que hasta a mí me va a tocar ir a la luna. No, Claro. o sea, los viajes al espacio turísticos están mucho más cerca de lo que pensamos. 100%. Entonces, sin duda, vamos a ir a la luna. Pero en este trayecto, como hablas y como te desarrollas y con esta emoción, 100%. te invitaría a que no te pierdas el camino, porque Claro. lo que estás atravesando está increíble. Jonathan, nos acercamos hacia el final. Eres un chavo que, pues por lo que nos contaste, tienes y has tenido que desarrollar resiliencia, que es una de las características que más seguido vemos aquí en la gente que viene a platicarnos, la gente que tenemos en los summits. Claro. Todos vienen de esta historia en donde nada es fácil, no vienes del privilegio, has tenido que trabajar por tu chamba y nosotros desde aquí te aplaudimos muchísimo. ¿Cómo imaginas, para empezar a cerrar las últimas preguntas, cómo te imaginas a México en los próximos 5 años? ¿Cuál es el México Claro. que tú y todos estos movimientos en los que participas Sí. ven a México? ¿Ven que podamos crecer a salir de ese? Siempre hablan, no, es que son el tercer mundo. A mí no me gusta ese término, son tercermundistas. Claro. Países subdesarrollados. A mí me parece que esta es la oportunidad de encontrar una democracia 100%. 100%. global. Claro. ¿Cómo ves tú a México en ese panorama? Pues digamos, y digo ahí a lo mejor regresando, y creo que es importante recalcar esto, ¿cuál es el enfoque 100% de Intelexia, eficiencia operativa empresarial? O sea, yo te estoy contando todo lo que estoy metido, Sí, sí. pero en sí el enfoque es cómo llevamos a las empresas. Y es eso el enfoque total. Ahora, ¿cómo vemos a México? En definitiva, en el tema de soberanía, creo que es algo fundamental, el tema de soberanía tanto económica, soberanía energética, es hacia donde se está dirigiendo y de hecho movimientos nacionales, que digo, la presidenta, yo no soy partidario, realmente ni siquiera había votado, la verdad, pues ni siquiera vivía acá, pero es eso, es cómo vamos a llegar a una soberanía nacional en desarrollos tecnológicos, cómo vamos a entrenar a nuestros estudiantes para que ellos puedan suplir la demanda que nuestras MIPYMES van a requerir en temas de desarrollo, porque obviamente es imposible que todos los podamos entrenar nosotros mismos. Por eso la importancia de esparcir la voz en todos lados, el tema del podcast creo que es fundamental. ¿Dónde vemos a México? En definitiva, siendo uno de los países líderes en temas de gobernanza, en temas de ética. Estamos hablando justo de microchips cerebrales, que son algo que yo en lo personal no soy partidario, que no me agradan para nada. Creo que ahí entra algo fundamental que hablábamos nosotros, que son los 5 nuevos derechos humanos,
que son los neuroderechos. Entre esos neuroderechos es literalmente el poder del libre albedrío, que eso antes no se hablaba porque se daba por hecho. Actualmente ya no es así, ¿no? Entonces, creo que México tiene que establecer ese estándar y como población mexicana tenemos que decir, hey, hasta aquí, y esto no se debe de permitir, hey, este nivel de automatización tampoco, porque ya estás afectando a sociedades, estás afectando a pueblos. Entonces, creo que México se va a posicionar como un país que va a utilizar lo que somos, que realmente es como esa humanidad mexicana, y que se mantenga, y que mantengamos eso con desarrollos que nos permitan crecer a nivel global. Ya tenemos que acabar, pero tocaste 2 puntos que me tengo que regresar. Uno es, Claro. sí, yo también coincido contigo, pero qué difícil en el tema de los los chips, no, pero de los chips insertados en el cerebro para... Claro. Ajá. Qué difícil poner una línea en donde pues realmente a lo mejor puedes hacer a alguien que no oía escuchar, alguien que no ve poder, o sea, Claro. hay cosas, Sí. oye, ¿estás haciendo un superhumano o no? Claro. Pues sí, pero no, pero es que él sí lo necesita, él no lo necesita. A lo mejor una persona que lleva un coma de muchos años Por y supuesto. con uno de estos elementos tal vez pudiera regresar. Wow, es un tema hiper complicado. Y en la automatización en el trabajo llegas a lo mismo. ¿Hasta dónde es tantito? Porque lo dijiste muy bien, hasta aquí ya no. Exacto. ¿En dónde está esa línea del hasta aquí ya no? Exactamente. Porque el empresario lo que busca es eficiencia. Claro. Y digo, ahí te voy a dar un ejemplo rapidísimo. Creo que ese es importante. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho con los equipos de ventas? ¿Cómo eficientamos el proceso de ventas? Realmente el 75% de una persona en ventas se la pasa en temas administrativos, que es literalmente mandar correos electrónicos, estar respondiendo DMs, crear cotizaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer? Es automatizar todo ese proceso. ¿Cómo funciona? Es decir, tienes agentes que están literalmente como cuando entras a tu videollamada y se está grabando y se hace el transcript, exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen estos agentes de guía que nosotros les llamamos swarms? Que son un conjunto de agentes de inteligencia artificial horizontales, es decir, especializados en cierta área, y hay uno específico que es como el encargado de supervisar que todo funcione. Entonces, ¿qué es lo que haces? Dices, ok, bueno, tú te vas a encargar de hacer el draft de un email. Tú te vas a encargar de hacer el draft de la cotización y tú te vas a encargar de dejar como, no sé, la información dentro del CRM para que ya se suba y asegúrate que si, por ejemplo, era Nissan y lo pusieron con Z, tú lo pones con doble S, ¿no? Para que la data no esté sucia. Entonces, lo que hace la persona de ventas es que se enfoca al 100% en estar cerrando las ventas. Termina la llamada, revisa rapidísimo que la información esté correcta, te dice, ok, mira, el cliente pidió tal pieza, pidió ok, perfecto, enviar, listo. Entonces, ¿qué haces? Reduces ese 75% del tiempo que se pasaban en tema administrativo y lo vuelves ya una eficiencia operativa que puedes escalar muchísimo sin tener que reemplazar a la persona con la que estás trabajando, ¿no? Entonces creo que es ahí el entender justo cómo lo vas a desarrollar de manera que te permita tener la eficiencia, pero manteniendo lo ético sin tener que despedir a tu personal. Y algo que hemos visto con todos nuestros clientes es que ninguno quiere despedir a su personal. De verdad que todos con los que nosotros hemos llegado a trabajar siempre lo han recalcado y siempre lo han dicho, yo no quiero reemplazar a nadie, ¿eh? Okay. Yo creo que no vas a encontrar ninguna empresa en donde llegues y te digan, sí, yo quiero quitarlos a todos. Claro. Regresamos, temas de ética, temas de bottom line. En las empresas hay CEOs, hay boards y hay accionistas. Por supuesto. Y la tarea del CEO es entregarle un plan al board que genere la más lana para los accionistas. En matemáticas muy simples. Eso significa lo que sea en temas de automatización, porque lo que me estabas diciendo ahorita en tu ejemplo, el pedacito que le dejaste a lo humano, sí. ¿Qué tan difícil es automatizar? No mucho, realmente es muy sencillo, pero ahí entra la legislación, ahí entra la protección de derechos humanos, ahí entra justo todas las iniciativas que estamos impulsando, que es cómo nos protegemos los humanos de estas tecnologías emergentes que realmente nos están superando y por eso la importancia de sí implementarla, pero ser muy estratégico en cómo lo estás haciendo, entender los riesgos, entender la problemática que puedes solucionar y la problemática que te puede generar, sobre todo en temas sociales. Si eres una empresa que decide reemplazar a toda su población de empleados. Y en cambio, pues empresas que decidan no hacerlo, sino solo potencializar el crecimiento. Y está comprobado que empresas que utilizan AI y Human Augmentation incrementan sus ventas exponencialmente comparado a quienes reemplazan por completo. Yo convivo contigo y conozco la data, claro. Totalmente. Pero
también conozco a los empresarios, o sea, alguna rama de empresarios, no todos, pero siempre hay el que quiere el quick buck, Claro, claro. un poco más, empujar la línea hasta donde se pueda. Por eso te digo, y qué bueno que se estén trabajando en legislaciones en donde sea muy claro hasta Por dónde supuesto. puedes llegar. Porque, y precisamente la pregunta era retórica, ¿qué tan difícil hacer es que un agente más haga el 25% que No, quede una más? Nada, nada, la verdad es que nada. nada difícil. Por supuesto. Yo conocía un poco la respuesta. Claro. Wow, ahora sí. Eh, Mira, la verdad es que se me quedan muchísimas preguntas en el tintero, nos hemos quedado mucho. Me queda claro que tienes un círculo de mentores. Hablábamos hace poco de cómo pues tienes estos, eh, te conviertes en los 5 humanos con los que más convives. Por supuesto. Tienes estos espacios de oración en donde tienes un networking, te mueves en estos mundos. Entonces me parece que has estado haciendo tu tarea en este sentido y a mí no me queda más que felicitarte. Eh, ¿Nos quieres comentar algo más antes de que acabemos el podcast? Que te haga la última pregunta, algo que se te haya quedado que quisieras compartir. Pues nada más que se enteren de lo que estamos haciendo, que investiguen qué es el programa de AI for Good, cómo es que estamos trabajando con el Senado, con diferentes legisladores en estos temas. Creo que es importante y lo reitero que todos estemos dentro de este tema. No tienes que ser un tecnólogo de lo mejor, no tienes que entender al 100% la tecnología porque realmente ya no se trata de eso. Simplemente, como tú lo dices, Héctor, o sea, entender las implicaciones de, ok, este 25% se puede automatizar. Pues sí, porque conozco la data. ¿No? Nada más es conocer la data, entender cuáles son nuestros derechos, seguir impulsando el desarrollo tecnológico porque es fundamental para mantener la competitividad a nivel global como país, pero pues invitarlos a que lo hagamos juntos, o sea, que ya no sea yo el que tengo que absorber como conocer todos los temas que están sucediendo de tecnología, sino que ya puedan empezar a salir esos diferentes actores, que ya puedan encargarse de diferentes áreas y ya podamos estructurar de mejor manera hacia dónde es que vamos a dirigir la revolución de inteligencia artificial en nuestro país, porque al final, pues los 17 miembros que estamos en el AI for Good no somos suficientes para todo lo que hay en nuestro país y todas las problemáticas y todo lo que está sucediendo, porque de verdad la cantidad de data que absorbemos es impresionante, pero es necesario que estemos unidos como nación al final de cuentas. Creo que es esa gran oportunidad de unificarnos, ¿no? Y de realmente escuchar las voces de todos y justo eso, ¿no? Preocuparnos unos por los otros y decir, oye, ¿cómo te estás cuidando en este sentido? Oye, ¿y qué te está pasando en esto? ¿Cómo te ayudo yo acá? ¿No? Creo que eso también va a ser algo fundamental para que Unidad de podamos... redes de apoyo. Exactamente. Siempre terminamos con una reflexión en el podcast. Eh, y yo te cuento un poquito la historia. Nosotros empezamos Descúbrete Más por, por muchas razones. Sí, Porque creemos que hay que democratizar el acceso a este tipo de conversaciones como las que yo tengo contigo, a que más gente pueda saber de todos los temas que platicamos acá en el podcast. Y la palabra descúbrete, pues tiene una dualidad en el idioma español, en donde, pues, descúbrete quiere decir quítate y descúbrete quiere claro. decir encuéntrate. Wow, Eh, ¿Qué podría significar esta palabra para ti? ¿Cómo por te supuesto. gustaría, Claro. cómo te verías? Pues descúbrete es justo lo que creo que estamos haciendo al hablar de estos temas. Porque igual me hiciste preguntas que dije, ay, pues no, sabes, no me las había preguntado, ¿no? Y creo que han sido importante descubrir eso. Igual el descubrir hacia otras personas a través de nuestro conocimiento, creo que para ellos es eso, ¿no? El cómo pueden descubrir realmente todo lo que se está moviendo porque es demasiado. Y creo que el tema de la apertura es algo fundamental, la honestidad siempre es lo más importante. Estamos entrando justo, y lo reitero, en un momento en el que realmente creo que la lealtad, la verdad van a ser fundamental para todo lo que vamos a vivir, porque ni siquiera sabemos qué es lo que viene. Todo lo estamos intentando, en definitiva, estamos tratando de descubrirlo, pero creo que lo vamos a descubrir en conjunto, ¿no? Creo que ahí entra el descúbrete también, el qué es lo que viene para el resto. Jonathan, gracias por esta conversación tan honesta, tan inspiradora, tan enriquecedora. Eh, Tu testimonio es un testimonio de que a tu corta edad se pueden lograr muchas cosas, y de que a mí me quedan muchas ganas de seguir escuchando qué es lo que va a pasar, ¿sabes? Se vienen tiempos increíbles.
para nuestra audiencia de Descúbrete, los invito a que se queden cerca. Vamos a estar trabajando más de cerca con Jonathan pronto, les tendremos sorpresas con él. Vamos a ver si lo convencemos a que se quede y nos dé un taller de AI, tal vez presencial, donde lo puedan venir, puedan conocerlo, puedan escuchar más de lo que hace y de que nos comparte estos conocimientos de manera fácil y aplicable, desde cómo poder manejar la inteligencia artificial hasta tal vez cómo puedas crear tu propio agente digital que haga tu vida mucho más fácil. Ha sido uno de los episodios, Jonathan, más interesantes que hemos tenido hasta el día de hoy. Digo, todos han sido excelentes. He tenido la oportunidad de platicar con gente increíble. Pero este tema me parece que es el que hoy genera más impacto. Te agradecemos tu tiempo. Aquí tienes tu casa, tienes a tus amigos y lo que necesites, aquí siempre estamos para colaborar. Gracias por tu tiempo, Jonathan. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Mau, también muchísimas gracias por todo. Y pues en definitiva cuenten con nosotros en todo el conocimiento que tenemos. Necesitamos más jugadores, necesitamos más personas que se sumen, necesitamos más personas que nos digan, oye, ¿y aquí qué onda? Oye, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y pues vamos a hacerlo juntos en definitiva. Gracias y gracias a todos. Nos vemos pronto en el próximo capítulo de Descúbrete Más, el podcast. Las mejores conversaciones no terminan cuando acaba el podcast. Continúan en la comunidad. Si quieres rodearte de personas que, como tú, buscan crecer, innovar y transformar su vida, únete a nuestra comunidad en comunidad.descúbrete.mx.